El día de hoy estamos conectados en este webinar. Me presento, mi nombre es Marcela Israel para las personas que no me conocen, directora de la firma Law Advice and Services SAS, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma laboral, sus impactos, y está dirigida especialmente a este grupo de empresarios que nos acompañan, a las personas de talento humano que dirigen sus trabajadores, y tenemos un invitado muy especial, el doctor Leobardo Antonio Juez, quien pues nos va a dar una información mucho más amplia acerca de qué nos trae esta reforma, cómo debemos manejarla como empresa, y pues además con todos sus conocimientos, catedrático además, vamos a hablar de todo este tema que para todos nosotros es tan importante. Entonces, doctor Leobardo. Bueno, muchas gracias, es un placer estar en esta charla, tratando de profundizar, ahondar, conceptuar, analizar un poco el tema de algunos aspectos de la reforma laboral, de la Ley 24 del 66 de este año, y pues procederemos a desarrollar algunos temas que serán álgidos y que de alguna manera generarán conceptos encontrados, mucho más en nosotros los abogados, que tenemos cada una interpretación determinada. Digamos que qué experiencia y por qué el tema. Primero, porque soy catedrático, especialmente hoy en día en la parte de posgrados. En segundo lugar, porque siempre he venido desarrollando todo un margen académico, especialmente con la Defensoría del Pueblo, y obviamente con todo el tema de la actuación laboral, procesal, en el campo de la asistencia laboral. Entonces, pues basado en eso, procederemos a desarrollar unos temarios, doctora Marcela, que pues usted nos irá diciendo cómo y bajo qué conceptos, de acuerdo a las dudas que van surgiendo, los iremos desarrollando. Sí, bueno, al final del ejercicio de la charla, de este webinar, lo que vamos a hacer es que la doctora Glenda va a tomar las preguntas que vamos a recibir por el chat, y con base en esas preguntas, entonces vamos a capturar algunas preguntas, las más importantes, para que al final las hagamos. Sin embargo, en cada uno de los puntos ya tenemos algunas preguntas preparadas, doctor, que son las que usualmente le surgen a las empresas con cada uno de los temas, y solo vamos a hablar de lo que más le impacta a las empresas. En esta reforma laboral vimos que arrancamos con los principios, una reforma acerca de los principios que en materia de derecho laboral veníamos manejando con el Código Sustantivo del Trabajo, y se incluyeron unos nuevos. Esta inclusión de principios pues nos incluye principios como la estabilidad en el empleo. Esto puede llegar a pensar, o puede llegarse a pensar por parte de las empresas, es que esta estabilidad va a generar un mayor aumento de tutelas, por ejemplo. ¿Cómo van a manejar los trabajadores este principio? Ok. Antes de empezar a desarrollar todo el tema de los principios, sí quiero acotar un punto que es esencial, y es una recomendación para todos los empleadores en especial, dado que está más dirigida esta charla allí. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo, como la mayor parte de códigos, como igual la Ley 100 del 93, son normas que de la exégesis, es decir, lo que quedó escrito, ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Desde el punto de vista del presente jurisprudencial. Eso implica que hoy en día la recomendación es no nos quedemos simplemente con lo que aparece textualmente en la norma, sino que lo debemos mirar y armonizar a la luz de lo que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han venido desarrollando. Lo primero que hay que tener claro es que para la Corte Constitucional hay casi que una protección total para los trabajadores, especialmente en todo lo que tiene que ver con el tema de salud. Para la Corte Suprema de Justicia sí hay unas teorías diferentes, algunas aplicadas con la Corte Constitucional, pero que esencialmente ya frente al tema de la reforma y frente a la pregunta que la doctora Marcela realiza, sí debemos tener en cuenta. No puede haber ningún código sustantivo ni procesal que no parta de unos principios. ¿Y por qué los principios? Porque los principios son fundamentales. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que desarrollar es si nuestro código sustantivo, si ustedes lo observan con cuidado, trae una serie de principios. Aquí se habla de unos principios que en el fondo, si los vamos a analizar con cuidado, pues se anexaron unos 2 o 3, pero que ya de alguna manera
hay leyes inclusive, por ejemplo, frente al principio de igualdad de oportunidades. El principio de igualdad de oportunidades no nace con este gobierno, el principio de oportunidades no nace con esta reforma, el principio de oportunidades viene desde mucho atrás, es más, desde la misma Constitución, desde la OIT, de los convenios internacionales, y lo que estamos tratando es de dejarlo más expreso, pero que inclusive sin necesidad de haberlo dejado expreso, ese principio de oportunidades debería estar. Si uno toma el artículo 25 de la Constitución Nacional, el derecho al trabajo, allí está. Allí no se está tratando, el constituyente primario no dijo que el Estado me tiene que sentar y decirme, este es su cargo, este es su puesto de trabajo, pero si uno mira el contexto del artículo 25, allí el Estado sí tiene que propender por desarrollar políticas que de alguna manera permitan esas oportunidades y esa igualdad de oportunidades como allí está establecido. Entonces, esa igualdad de oportunidades es un principio que está allí, pero que no es una situación que lo tiene que desarrollar netamente el empleador, porque todo depende de las políticas de empleo, del tema tributario, de las oportunidades, de los beneficios que también se le da al empleador para que pueda de alguna manera generar empleo. Esto no está generando empleo y más adelante lo vamos a ver. De ninguna manera está generando empleo. La igualdad de oportunidades es un concepto diferente. Es que de alguna forma evitemos esos conceptos políticos que no son del tema para nosotros en este momento, pero que de alguna forma cualquier persona puede acceder. Pero si hablamos del principio de oportunidades, por ejemplo, frente al tema de los profesionales recién egresados, pues tendríamos que mirar en qué condiciones lo están desarrollando, a pesar que si ustedes miran el contexto de la reforma, allí toca unos puntos demasiado leves frente a personas como los profesionales recién egresados y otras personas. Pero es un principio que no tiene que ser digamos, una camisa de fuerza, un cuidado, un miedo que tengan los empleadores frente a esas situaciones, sino que tenemos que desarrollarlo a la luz de la misma Corte Constitucional y de la misma Constitución Nacional. Además, doctor Libardo, es que si miramos también ese tema de los principios, nos incluyó como principio la facultad de conciliar y transigir, porque además nosotros veníamos conciliando en materia de derecho laboral, sobre todo al momento de las terminaciones de los contratos de trabajo, cuando vemos necesaria una terminación de contrato de trabajo y pues también vemos la necesidad de conciliar, transigir cualquier eventual diferencia con el fin de evitar un litigio para los empleadores a futuro, porque al final esto representa pues que la compañía disminuya en el récord de sus demandas o de atención de asuntos judiciales en materia de derecho laboral. Esto quedó incluido y se agregó otro como principio al descanso. Ese principio también me pareció bastante, yo creo que amplio, porque no sé, los jueces de tutela, sobre todo hablando de jueces de tutela, cómo van a garantizar ese derecho al descanso necesario, ese principio. Partamos de la primera parte relacionada con la conciliación y la transacción. No es una situación nueva, mire, y no es tan nueva. Lo que primero tenemos que partir es que la conciliación y la transacción son medios alternativos para solucionar el conflicto y mucho más en relaciones laborales. Pero si ustedes observaran con detenimiento los códigos procesales, en este caso el Código Procesal Laboral, que es el medio por el cual el trabajador de alguna manera hace efectivos sus derechos, una etapa obligatoria del proceso de la conciliación. Tan es así que el legislador le dio tanta importancia que puede sancionarse con consecuencias jurídicas la no asistencia a la audiencia como con multas, especialmente en civil. Los jueces lo aplican textualmente. En materia laboral los jueces aplican el efecto jurídico de no asistir, bien sea el demandante o el demandado, porque allí establecido cómo, y la sanción pecuniaria sí está un poco complicada. Lo único que recomendaría que es, diferenciemos muy bien que tanto en la conciliación como en la transacción, todo está basado en el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Eso es lo más importante. Entonces, si ustedes tratan de hacer una conciliación, que además hay un punto adicional, la conciliación en materia laboral solamente la podemos hacer o ante un inspector del trabajo o ante un juez laboral. No hay
una cámara de comercio, no hay una notaría, no hay un consultorio jurídico, no hay un centro de conciliación, sino que el juez competente, el único juez competente es, la autoridad competente es un juez laboral o, en su defecto, el inspector de trabajo. Pero en materia laboral, para poder hacer esa conciliación, hoy hay que someter la solicitud de conciliación a un reparto como si fuera una demanda. Entonces, cuando lo vayamos a realizar, bien sea la conciliación o bien sea la transacción, que esa sí la podemos hacer y autenticar ante una notaría, lo primero que debemos tener en cuenta es cuidado con conciliar derechos ciertos e indiscutibles. Por ejemplo, si al trabajador se le deben 8 millones de pesos, yo no puedo decir que conciliamos por la suma de 4, porque las cesantías son un derecho cierto e indiscutible. Pero si el trabajador lo que está discutiendo, por ejemplo, son unas horas extras, y las horas estas valen 10 millones de pesos, y yo le ofrezco 2 y el trabajador dice que sí, es viable, porque ese es un derecho incierto y es totalmente conciliable. Entonces, frente a ese principio, lo que, para resumirlo, no es novedoso, sino lo importante es tener cuidado cómo lo vamos a aplicar en el momento en que lo vamos a aplicar. El tema del descanso. El tema del descanso, pues ya el código desde antaño, desde los años 60, ya lo traía, inclusive mucho antes. Lo que hay que relacionar es el descanso con la jornada flexible, con el respeto a las horas de trabajo, que el trabajador tenga. Por eso la jornada laboral se divide en 2 secciones, una jornada de la mañana, una jornada de la tarde y un tiempo de descanso, no como los trabajadores y los mismos empleadores, es que la hora de trabajo en ninguna parte dice que para ir a almorzar es 1 hora. Exacto. O es media hora, o son 2 horas. Nos trae un es un tiempo de descanso. Entonces quitemos esa figura de la hora de descanso, porque eso no existe. Eso es algo que se arraigó en la cultura y se habla de la hora de almuerzo, pero no existe hora de almuerzo, existe un tiempo de descanso. ¿Qué pueden hacer los empleadores adicionalmente? Por ejemplo, en el reglamento interno de trabajo estipular un descanso, por ejemplo, de 10 a 10 y cuarto de la mañana. ¿Sí? Esa es una manera de descanso. Una manera de descanso es manejar el tiempo de la jornada laboral en el lapso de tiempo entre lunes y sábado, de tal manera que el trabajador no se sienta tan presionado, aprovechando la legislación de la disminución de las horas, que para este año van en 44 y que para el otro año quedarán en 42. Entonces vamos disminuyendo. Mire cómo esas teorías de esta jornada han sido traídas de teorías como la francesa, donde en Francia ya desde hace tiempo se trabaja solamente 36 horas, ¿sí? Y eso repercute en el tema del descanso de esos trabajadores. Pero esa es una situación que deberá manejarse entre el empleador y el trabajador de una manera consensuada, en donde el empleador también, sin dejar de lado el tema de la productividad, el tema de la exigencia, el tema del cumplimiento de las funciones contratadas, pueda manejar adecuadamente ese tiempo de descanso que se pretende para los trabajadores. Y teniendo en cuenta eso, pues es muy importante que en los contratos de trabajo quede eso estipulado, porque vemos contratos de trabajo, o cuando hacemos nosotros el trabajo de revisar cómo las compañías tienen estipulados los contratos de trabajo, muchos no hablan ni siquiera de la jornada laboral. Entonces, si debe ser consensuada, los contratos de trabajo deben garantizar que la jornada laboral se encuentre estipulada de tal manera que a posteriori pues el trabajador no asuma una jornada diferente a la que tiene en su contrato de trabajo. Ahora, un puntico adicional para terminar esa partecita. Hay puntos, si hablamos de descanso, no cometan el error los empleadores y los trabajadores de negociar las vacaciones. Entonces, si yo hoy se me cumplen las vacaciones, voy a salir a vacaciones, le digo a mi jefe, no, déjeme trabajar solo 3 días y no voy a tomar todos los días que me corresponden de vacaciones. O el mismo empleador me dice, mire, usted tiene 20 días de vacaciones, tómese 5. Pues es que ahí le estoy quitando el descanso al trabajador. Y no olviden una cosa, las vacaciones se constituyeron, su naturaleza jurídica no es una prestación social. Su naturaleza jurídica es un descanso remunerado para que el trabajador pueda recuperar ese despliegue de energía que ha desempeñado durante 1, 2, 3 o 4 años, como lo permite la norma para algunos trabajadores, cuando se acumulan vacaciones. Entonces, si vamos a acumular de manera desproporcionada, aún dentro de los límites de la ley, el trabajo
y el trabajador no va a descansar ni siquiera en sus vacaciones, pues eso puede ser una violación a ese principio de descanso. Entonces no es nuevo, sino es acomodar lo que tenemos y aplicar verdaderamente la naturaleza de cada norma, de cada derecho, de cada prestación, si es del caso. Sí, de acuerdo, doctor. Además, revisando y yendo como en línea con lo que nos trae esta reforma laboral, vemos que posteriormente no se incluye el contrato de trabajo. Entonces nos trae una reforma frente a los contratos de trabajo y nos señala que los contratos de trabajo a término fijo pues van a tener una transformación. Entonces esa transformación es importante porque las empresas vienen con unas prácticas de contratación y es que tienen contratos de trabajo con los trabajadores a término fijo por 20 años, por 15 años, por 10 años, y esta reforma cambió este concepto que venimos manejando sobre el contrato de trabajo a término fijo. Frente al tema de los contratos, lo primero que debemos tener en cuenta es que la legislación laboral es una legislación muy diferente a aspectos de contratación, ya sea civil o comercial. Hay aspectos que son de obligatorio cumplimiento en los contratos. Por ejemplo, una promesa de compraventa no puede ser verbal, tiene que ser por escrito, para poder ejercer la acción de resolución de contrato cuando hay un incumplimiento allí. Pero en materia laboral, los contratos, desde el comienzo de la tipificación de los derechos y del Código Sustantivo, se dijo que los contratos laborales pueden ser verbales o escritos. Entonces, bajo esa modalidad de verbales o escritos, también el legislador fue previsivo y dijo, un momentico, los contratos verbales son válidos, pero los contratos a término indefinido. Pero hizo una exigencia que en derecho probatorio se llama ad substantiam actus, que significa que hay una exigencia que no la puedo suplir por otra situación. ¿Eso qué implica? Que los contratos a término fijo tienen una obligación y es que necesariamente tienen que ser por escritos. Es lo primero que de ahí debemos partir. Como los contratos por obra o labor, que también deben ser escritos y de los cuales hablaremos un poquito más adelante, porque a pesar de que hay una reglamentación en esta reforma, no es una reglamentación nueva, pero sí la debemos mirar a la luz del precedente jurisprudencial. Entonces, ¿qué hizo la reforma? Tratar de aplicar su famoso principio de estabilidad laboral, de presunta generación de empleo, y darle unos límites y convertir una teoría que nunca se había aceptado en Colombia. Porque nuestro código de la ley 7, lo que traía la ley 759, que cambió la ley 50 del 90 y que desarrolló todo el tema de contratación, contratos a término fijo, lo que decía era, puede haber contratos y sigue habiendo contratos fijos inferiores a un año y contratos, decía la norma anterior a la reforma, de 1 a 3 años. Pero decía algo y decía que esto se podía renovar o prorrogar de manera indefinida. Y algunos tenían la teoría de que esa figura, esa descripción de manera indefinida implicaba que el contrato se convertía al cabo de X tiempo en contrato a término indefinido. Teoría que nunca se aceptó ni por la Corte ni por el legislador, pero que en esta reforma se le dio un vuelco, llamémoslo si quieren, de protección, y se dijo, puede haber un límite. En la legislación anterior se decía de 1 a 3 años, ahora le subimos un año y dice hasta 4 veces la prórroga. Y a partir de la 4ª prórroga, entonces se hace una distinción. En los contratos a término fijo inferior a un año, a partir de la 4ª prórroga el contrato se convierte a un año. Pero si ustedes observan la descripción que allí dice no será inferior a un año, sin embargo, no podrá superar el límite de los 4 años. Es correcto. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se cambió la teoría de que los contratos a término fijo no podían convertirse a término indefinido, y aquí esta reforma, el legislador se dice, sí se podrán convertir a término indefinido cuando supere los 4 periodos, o los 4 años más exactamente, no periodos, porque pueden ser periodos inferiores, pero que no superen los 4 años de esos contratos a término fijo, y que de alguna manera podrían ser una estabilidad para el empleado, para el trabajador, pero que en la práctica eso no va a suceder,
porque a los 4 años lo más seguro es que el empleador va a notificar al trabajador con los 30 días de antelación de la terminación de ese contrato. Si el trabajador quiere, lo deja por fuera 1 o 2 meses y lo vuelven a contratar y vuelven a manejar lo que toda la vida hemos venido manejando, y en esta reforma no hay una manera de prever y de sancionar esa situación, porque sería imposible hacerlo. Entonces, si bien es cierto, sí hubo para el trabajador, entre comillas, una cierta estabilidad, pues eso no va a suceder, dependiendo también de cómo se va a desarrollar las cargas laborales de los empleadores con la adición de las jornadas, horas extras y otros parámetros que trae. Sí, además que en esta reforma al contrato laboral a término fijo, ya también la norma nos trajo 2 tipos de prórroga: la prórroga pactada y la prórroga automática. Nosotros veníamos manejando que a la 4ª prórroga del contrato de trabajo, pues este se entendía renovado por el término de 1 año. Ahora, con la prórroga pactada, pues a partir de la 5ª prórroga, cuando yo pacto con el trabajador, a partir de la 5ª prórroga, se entenderá suscrito el contrato por 1 año hasta el 4º año, y a partir del 4º año, pues se entenderá a término indefinido. Y con la prórroga automática, pues esta, al ser automática, ahí sí funciona igual que como lo veníamos manejando, y es que a la 4ª prórroga se entenderá por 1 año hasta cumplirse el 4º año, y a partir del 4º año pues tendríamos el contrato a término indefinido. Nos trajo también una transición, porque este artículo sí nos trae una transición, y es que los contratos que tenemos actualmente suscritos, ¿qué pasa con esos contratos que tenemos actualmente suscritos? No, esos contratos siguen con toda su vigencia normal. No, ¿por qué? Porque la norma no es retroactiva. La normatividad, cuando hay una reforma, no puede haber efectos retroactivos excepto que el legislador los exprese. Y en esta reforma no dijo nada de retroactividad. Significa que esos contratos terminarán con la vigencia como se dio en el momento en que se pactó. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta lo siguiente, y que ha sido a veces mal interpretado. Si yo pacto el contrato entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 y luego inicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, dice, es que es la segunda prórroga. Pues no puede haber segunda prórroga, hasta ahora es la primera prórroga. Es correcto. Porque el contrato inicial no es una prórroga, es la ejecución del tiempo pactado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa interpretación y aplicación de las famosas prórrogas, para no caer en errores que de pronto el contrato o usted lo termine mucho antes, teniendo la oportunidad de tenerlo un poco más, o lo termine pasado el tiempo, porque le dio una indebida interpretación al primer espacio de tiempo de ese contrato. Porque cuando se vence el término, la fecha de inicio y terminación del primer contrato, de la fecha inicial, mejor no del primero, sino de la fecha inicial, a partir de la terminación de esa fecha es que empieza la primera prórroga. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa interpretación. Ahora, en cuanto a lo automático y en cuanto a lo pactado y lo allí automático, pues simplemente es una definición gramatical, porque en el fondo en la praxis uno ve que es lo mismo. Simplemente lo que hicieron fue darle un nombre, porque pactado, todos los contratos a término fijo eran pactados. Prórroga, pues se entendía que si yo no le comunicaba al trabajador con una antelación no inferior a 30 días, pues quedaba prorrogado. Entonces mire que solamente es un tema de definición gramatical, pero que en la práctica no modifica absolutamente nada. ¿Y los contratos que actualmente superan los 4 años? Aquí habría que empezar desde aquí en adelante para poder contabilizar y aplicar esa normatividad de la reforma laboral. No puede ser retroactivo, sino que empieza a aplicarse la nueva reforma, a partir de la nueva reforma. Correcto. Nos habló también de los contratos por hora labor. En mi opinión, los contratos por hora labor han tenido un desarrollo desde el punto de vista jurisprudencial, porque la norma siempre respecto a los contratos de trabajo por hora labor pues ha sido corta, y es que su duración es por el tiempo que dure específicamente la hora labor contratada. Sin embargo, pues nos trae ahora unos requisitos, y es que se debe hacer por escrito, que el contrato debe describir claramente la hora, y si no se firma por escrito, pues se entenderá a término indefinido, y además, pues en caso, y es algo que viene ocurriendo en la práctica,
y es que contratan a un trabajador, doctor Libardo, para hacer la obra, ejemplo, de construcción de una avenida. Se terminó esa obra específica, pero el trabajador sigue elaborando. Entonces yo ya no puedo decir, y es más, en la práctica nosotros no podemos decir que este trabajador, Pedro, fue contratado para hacer esa obra cuando ya terminó la obra hace 5 o 2 años. El legislador lo único que hizo adicional en esta partecita de los contratos por obra o labor fue aplicar teóricamente, exegéticamente, lo que la Corte ya venía diciendo desde tiempo atrás. Y es en cuanto a que los contratos, si no se estipula un tiempo, se considerarán a término indefinido. Las demás características han estado ahí. Entonces, ¿qué pasó en Colombia o qué venía pasando en Colombia? Que los contratos por obra o labor, primero, entre comillas, se hacían verbales, muchos, y obviamente que eso sí había una especie de vacío en nuestra legislación, porque no decía expresamente que fuera por escrito, pero había un problema, que la Corte desde hace por lo menos 10 años ya viene hablando sobre el contrato por obra o labor, en el sentido que en todas las demandas a las que he asistido con relación de contratos por obra o labor, lo primero que los jueces vienen a aplicar es la jurisprudencia, ni siquiera la norma. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo primero dice, señor empleador, usted allégueme el contrato por escrito de la obra o labor. No, señor juez, lo pactamos verbalmente. Ya. ¿Dónde está el término? Entonces, muchas veces allegaban el contrato y decía, ¿en dónde está el término de perduración de la obra? Entonces el empleador lo miraba raro al juez, le decía, señor juez, y el mismo abogado le decía, pero señor juez, ¿yo cómo voy a colocar un término si es un contrato por obra o labor? Y entonces yo no sé cuándo se puede terminar la obra o labor. Y la Corte dijo, no señor, tiene que dar un término para la ejecución de ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que se amplía un poquito aquí? En que debe haber un detalle de las funciones, del desempeño, de lo que va a desarrollar ese trabajador, para que efectivamente se tenga claro cuándo se termina esa obra, se liquide. Mire que aquí inclusive dice que se liquide el contrato. Ajá. Aquí debe liquidarse el contrato. Eso sí es un poquito novedoso, que no lo traía la legislación anterior. Debe liquidarse el contrato para que no haya duda, para que no haya una mezcla entre la antigua contratación con la nueva contratación, si es que quiero empezar con un nuevo contrato. Entonces, si yo lo que quiero es contratar a un trabajador para que haga el reparcheo de una calle, pues sí, se terminó en X tiempo, y cuando voy a contratarlo o pienso seguir con él para que reparchee la otra calle, es otra obra, excepto que en el contrato se haya especificado que el presupuesto y que toda la contratación incluía la otra calle, para que no haya esa división y haya claridad de que se termina un contrato por obra o labor. Por eso vamos a liquidarlo y empezar un nuevo contrato con las especificaciones de esa nueva contratación, mucho más cuando son contratistas, ingenieros o lo que sea, que por lo general siempre van a manejar, son proyectos. En la construcción, por ejemplo, entonces se maneja en la construcción de una torre, de 2 torres, y tiene que haber toda la especificación, toda la documentación, toda la designación presupuestal, para que no se confunda y no se siga con ese trabajador manteniéndolo indefinidamente, y en eso sí puede haber un poco de protección. Tenemos una empresa cliente, doctor, y esta empresa cliente es una empresa que presta servicios de transporte a una sola empresa, que es una empresa grande en Colombia, y le presta toda la logística de transporte. Sin embargo, ese contrato comercial se renueva al año. Entonces, el contrato comercial suscrito arranca el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, las negociaciones se demoran un poco al principio del año, entonces esas negociaciones puede que se suscriba el contrato el 20 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre. Esos trabajadores, ¿cómo deberían estar contratados? Bueno, lo primero es que el empleador no puede caer en el error que está cayendo el Estado con los contratistas o con los contratos con contratistas independientes y autónomos, como lo llaman. Entonces, sabemos que los contratistas en el Estado especialmente llegan por cuestiones políticas. Entonces lo contratan, le dan un contratico por 6 meses, 1 año,
pero entre la terminación de ese contrato y la reanudación del siguiente contrato pueden pasar 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, en donde no hay contrato, porque lo van a legalizar con posterioridad. Pero sin embargo, en ese lapso de tiempo, entre esos 8, 10, 15 días, el contratista está siguiendo laborando. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con una figura que aquí sí se trajo, que es el contrato realidad. Recuerden que el contrato realidad no es una figura nueva porque está en el artículo 53 de la Constitución Nacional, pero que aquí sí se trajo específicamente y expresamente, ¿sí? Y eso, digamos que entre comillas puede estar bien, porque hoy yo no necesito iniciar una demanda, a pesar de que en el contrato no hable nada de contrato realidad, porque yo voy a aplicar en la Constitución frente al contrato realidad. Entonces, para evitar que haya la figura que se llama sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso? Que yo voy a demostrar como abogado del trabajador que a pesar de que aparentemente terminó un contrato, hubo 3, 4, 5 contratos, siempre hubo una continuidad, porque el contrato nunca se terminó. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No importa, terminen ese contrato, liquiden ese contrato y empiecen a aplicar el nuevo contrato con toda la reglamentación, con toda la parte documental que está allí en ese nuevo contrato. Esa es la gran recomendación para evitar en el contrato realidad. Además que esos contratos de hora labor también sí son muy útiles para las empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas que nosotros asesoramos que tienen picos de productividad y usualmente las compañías tienen picos de productividad. Y esos picos, ejemplo, empresas que para diciembre, por ejemplo, van a empezar su venta o su fabricación desde octubre, noviembre, empiezan a hacer una contratación especial para poder atender el pico de diciembre. Entonces, esos contratos de hora labor deben estar muy bien definidos de qué pico de productividad estamos hablando y qué específicamente ese trabajador va a desarrollar, de tal manera que al finalizar esa relación laboral pues se entienda que no hay lugar a ningún tipo de indemnización porque esa hora labor efectivamente terminó. Y adicionalmente esta es una gran responsabilidad de relaciones industriales, ¿no? Relaciones industriales tienen una gran responsabilidad en ese tema, el control, los avisos para las terminaciones de esos contratos, tienen que empezar a crear alarmas que hoy en día, pensemos en una alarma normal para que me despierte, algo que me avise con anterioridad que ese contrato se va a terminar, para evitar que termine prolongándose ese contrato, que terminemos denaturalizando ese contrato y de esa manera sí poder tener y saber. ¿Por qué? Porque las empresas mismas saben exactamente cuáles son sus tiempos de mayor productividad. Entonces deben prever de pronto también un muy buen archivo de contratación de hojas de vida que les pueda llenar en un momento determinado toda esa situación, recurrir eventualmente a contratos por obra o labor ocasional, por ejemplo, si es un mes, si es menos de un mes, qué sé yo. Es decir, hay muchos parámetros que se pueden dar, pero ¿qué es el único cuidado? Tratar de evitar que por la no especificación de labores, por la no límite de los contratos, terminen estos contratos convirtiéndose en contratos a término indefinido. Es que acá, doctor, usted de tocar un tema muy importante, y es que yo creo que las personas o la labor que viene desarrollando el área de talento humano, gestión humana, recursos humanos en las empresas, realmente se transformó. Claro. O sea, ya no se trata solo de hacer la contratación, de hacer la entrevista y tener el trabajador vinculado, sino qué seguimiento nosotros desde el área de gestión humana, recursos humanos, relaciones industriales, le estamos haciendo a los contratos de trabajo, porque esto se volvió de rigor. Y en caso de que recursos humanos, administración de personal o cualquier otro, pues no haga el seguimiento, sí va a tener unas consecuencias jurídicas para los trabajadores y para las empresas que pueden representar un riesgo. Además que el punto de los coordinadores, de los auditores en determinadas actividades, ¿sí? Son importantes que haya una interrelación muy clara entre relaciones laborales, relaciones industriales, jefatura de personal, como lo quieran llamar, porque cada empresa le tiene un nombre diferente, pero que al fin de cuentas es el escenario de la administración de ese personal. Y la administración de ese personal tiene que ser un engranaje con la parte práctica, con la parte productiva
Y si eso no se maneja adecuadamente, desde un comienzo vamos a empezar a fallar, porque no se están dando los parámetros establecidos, claramente cuidados y claramente condicionados a lo que realmente hemos venido faltando. De acuerdo, completamente de acuerdo. Dentro de esta reforma laboral y que yo creo, doctor, que le pega mucho a las empresas y al área de gestión humana y a todas las áreas de administración de personal, líderes, jefes, es el procedimiento disciplinario. Porque el procedimiento disciplinario veníamos manejándolo muy light, muy de alguna manera sin regulación, porque realmente la regulación del proceso disciplinario la veníamos manejando era directamente por la jurisprudencia. Entonces, ahora la reforma laboral nos incluye algunos aspectos importantes, unos principios que se deben tener en cuenta al momento de aplicar un procedimiento disciplinario, que es importante ahora sí que le demos el rigor específico que nos trae la norma, porque esto puede recaer, nos trae una diferencia importante, y es que eso ya la veníamos entendiendo, manejándolo desde el derecho, y es que una cosa es la sanción disciplinaria y otra cosa es la terminación de los contratos de trabajo por justa causa. Sin embargo, es importante que las empresas comprendan la importancia de aplicar debidamente este procedimiento, porque es que de no hacerlo, pues nos va a pegar directamente en una demanda laboral, en un incumplimiento a la norma que sí va a impactar económicamente a las empresas. Entonces, este procedimiento disciplinario sí nos trae estos 13 principios y además nos trae unos paso a paso que debemos seguir. Bueno, la doctora Marcela está diciendo algo que efectivamente se venía desarrollando. No había una, digamos, legislación propia frente al proceso disciplinario a seguir. Es más, en los reglamentos internos de trabajo se decía que cualquier sanción sería acorde a los procesos disciplinarios que haya establecido el empleador. Significaba que eso quedaba como en el aire, como a discrecionalidad del empleador. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece dos literales: el literal A con 15 causales para despedir a un trabajador y el literal B con 8 causales para que el trabajador termine la relación laboral con algo que se llama el despido indirecto. Entonces había una confusión, que es lo que trae la doctora Marcela cuando dice: diferenciemos muy bien el proceso disciplinario del proceso, o mejor, de la facultad discrecional del empleador para dar por terminada una relación laboral con justa causa. En el año 2014, la Corte, ante una cantidad de demandas por violación al debido proceso, al derecho de defensa en los despidos y sanciones a los trabajadores, estableció la sentencia C-593 del 2014, que es fundamental que sobre todo el Departamento de Personal lo lea, lo tenga claro, y que si ustedes lo miran a la luz de la reforma, lo único que hizo la reforma fue darle colocar un tiempito de 5 días ahí, como para garantía de que el trabajador en ese espacio de tiempo pueda tener la oportunidad de recopilar todo el acervo probatorio que él tenga para poder defenderse ante la citación del empleador. Ahí quisiera leerlos taxativamente. Claro. Nos dice: el procedimiento mínimo incluye notificación formal al trabajador de la apertura del proceso, indicación clara y escrita de los hechos u omisiones que motivan la investigación. Nos trae un tercer punto que las empresas muchas veces venían pasando por alto, y era la entrega de todas las pruebas que soportan el proceso, porque muchas veces se le daba traslado de la prueba dentro de la misma diligencia de descargos. Era como lo que se venía haciendo en la práctica. Y plazo mínimo de los 5 días para que el trabajador ejerza su defensa, refute las pruebas y presente las suyas. Si se defiende verbalmente, debe dejarse constancia escrita en acta. Ya al final hacemos una acotación sobre ese tema. Decisión motivada con explicación específica de las razones de la sanción, imposición proporcional de la sanción si hay lugar, y posibilidad de impugnación por parte del empleador. Esto es como el paso a paso que nos trae la reforma. Ese es el paso a paso, pero no es nuevo. Los invito a que tan pronto terminemos esta conferencia, ustedes se vayan a la C-593 del 2014 y verán que no hay nada más. Ya la Corte había establecido esos pasos, que ni siquiera son principios, son pasos, son etapas, llamémoslo así, para que se respete el debido proceso
y el derecho de defensa en aras del artículo 29 constitucional. ¿Qué es lo importante? Una de las cosas más importantes y que les recomiendo para el departamento de personal es la citación a descargos. Si ustedes observan ese procedimiento, es casi como el proceso penal, en donde desde el comienzo yo tengo que tener claro qué se me está imputando, para que yo tenga el derecho a defenderme sobre esa imputación. Así es. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que como el primer acto es notificar, citar al trabajador que se le va a abrir un proceso disciplinario, entonces hay que explicarle por qué se le está citando, bajo qué condiciones se le está citando, cuáles son los medios probatorios que se tienen para poderlo haber citado en esa presunta y hablarle, ojo, de presunto incumplimiento a obligaciones laborales. Siempre debemos hablarlo como presunto. Siempre hablen de presunto, no le digan en la citación a descargo, lo citamos porque usted violó el artículo tal del reglamento interno de trabajo, el código sustantivo de trabajo, no, ni lo amenacen, simplemente cítenlo, le especifican, no le digan es que eso da para despido justificado, no, eso es una amenaza. Yo tengo mi derecho como en penal, que mientras no se me pruebe, pues yo tengo el derecho a que soy inocente en todo lo que se me está indicando. Entonces, esa citación a descargos es muy importante. Escriban muy bien cuándo lo van a citar, a qué hora lo van a citar, por qué medio van a recibir esos descargos, ya sea presencial, ya sea vía virtual o ya sea por escrito. Entonces le dirán que tiene 5 días para que presente sus descargos o lo que sea. Perdóname, díganle y descríbanle qué pruebas tienen para poder citarlo a descargos. También tiene que haber un puntico donde le diga usted tiene todo el derecho a aportar las pruebas que considere necesario en el momento de los descargos. Y también adviértale desde la misma citación que podrá estar acompañado de un compañero del sindicato o dos, si lo desea, si es que hay sindicato, o de un compañero de trabajo. Una vez esa citación a descargos esté muy bien, llegamos a la audiencia de descargos. Ahí antes de llegar a la audiencia, ¿qué pasa si las pruebas, por ejemplo, porque en muchos casos nos ocurre, es una fotografía, es un video, es un testimonio de otro trabajador? ¿Eso lo incluimos ahí dentro de la citación a la diligencia? Sí, nosotros debemos desde el comienzo mostrarle, ponerle en evidencia al trabajador qué pruebas hay. Es como en penal, es cuando la defensa muestra qué pruebas tiene, la fiscalía demuestra qué pruebas tiene para no violentar el principio de contradicción. Uno no puede asaltar al trabajador, hacerle una emboscada laboral, diciéndole al momento de los descargos, mire la prueba que tenemos aquí guardada, un momentico, usted me dijo que yo podía tener pruebas, pero esa prueba yo no la conocía, entonces usted me puede venir a decir ahora que tiene esa prueba, entonces suspenda la audiencia. Justo cuando me está escuchando, claro, cuando me estoy escuchando, suspenda la audiencia, deme un término para que yo me pueda entrar a controvertir esa prueba que usted me está mostrando, y entonces en aras del debido proceso debería suspenderse esa audiencia, pero la verdad es que lo que no debería hacerse es ir a sorprender al trabajador con una prueba que no se le avisó en la citación a descargos, porque eso está llevando a que los jueces den por sentado que se violó el debido proceso, así los hechos sean ciertos. Así es. Así los hechos sean ciertos, si se violó el debido proceso, ahí no hay nada que hacer. Entonces, es importante, pero vuelvo y repito, no hay nada novedoso, porque simplemente es como dejar por escrito ya textualmente en una norma lo que la Corte Constitucional ya venía señalando. Y es que ese tema de las pruebas, doctor, yo creo que es el punto más álgido para las empresas, porque las empresas muchas veces dicen, no, es que sabemos que tal trabajador incumplió con esta obligación o con esta prohibición, sin embargo, no hacen o esperan que el área de gestión humana o de talento humano practique un procedimiento disciplinario sin pruebas. Pues no es posible. En aras de garantizar todo lo que la norma, la reforma nos trae, y además de que ya lo veníamos manejando con la jurisprudencia, pues las pruebas son fundamentales. Sin pruebas, lamentablemente, pues no podría el área de gestión humana con el acompañamiento jurídico practicar un proceso disciplinario, porque definitivamente pues estamos únicamente a lo que el trabajador, o estaríamos únicamente atentos a lo que el trabajador confiese, si se puede llamar confesión, dentro de la diligencia de descargos.
Sí, pero adicionalmente, ¿qué es lo importante? La primera recomendación es estipulen punto por punto, especialmente los términos en el reglamento interno de trabajo. Hagan un capítulo del proceso disciplinario, establezcan muy bien los términos, cuánto tiempo para la citación a descargos, cuánto tiempo para practicar pruebas, cuánto tiempo tiene para que el trabajador pueda interponer los recursos de defensa, reposición y apelación, quiénes son los que van a desarrollar esa audiencia, esa diligencia, porque muchas veces en los descargos aparecen terceras personas, que puede ser el mismo abogado de la empresa, sorprendiendo y poniendo contra la pared al trabajador, y entonces el abogado del trabajador sí sabe muy bien de derecho procesal, especialmente del manejo de la prueba, en la audiencia va a controvertir todo ese procedimiento que se hizo, porque de alguna manera sorprendieron al trabajador o con pruebas que no le comunicaron oportunamente o con personas que no están relacionadas en el procedimiento disciplinario para poder diligenciar esos descargos. Cuidado con las preguntas. Uno mira en los interrogatorios que se le hacen a los trabajadores en los descargos y da tristeza ver esos interrogatorios. Muchas veces, disculpen la expresión, con preguntas sugestivas, abusivas, que uno las desmiente y tumba todo eso en un proceso cuando está defendiendo a un trabajador. Entonces, cuídense muy bien de ese procedimiento y lo que sí quisiera complementar es que inicialmente hablamos de la sanción disciplinaria y del despido con justa causa. La Corte siempre vino manifestando que para despedir a un trabajador con justa causa, por cualquiera de las causales del artículo 62, cualquiera de las 15 causales, yo no tenía que agotar un proceso disciplinario. Sin embargo, con el tiempo la Corte le hizo cambios a las causales que están allí. Esas causales inclusive se dividían de la 1 a la 9, que era un despido automático, y de la 10 a la 15, que sí hay que agotar un procedimiento, porque además yo no podía despedir al trabajador sino 15 días después de que hubiese terminado todo el proceso disciplinario. En cambio, la Corte sí le hizo algunos cambios, significa que hoy en día para la Corte, especialmente con la jurisprudencia de los 2 últimos años, para poder despedir a un trabajador con justa causa, la Corte, si bien es cierto, no exige todo un proceso disciplinario, sí señala que por lo menos se debe escuchar al trabajador en aras de derechos de defensa, para que ese trabajador tenga cosas que decir y se puedan analizar en un momento determinado por parte del empleador. Entonces, es más eso, pero en la práctica inclusive yo recomendaría que se le hiciera todo un proceso disciplinario para que garantizarle mucho más que él tuvo toda la posibilidad de defenderse, de aportar todas las pruebas, y que la empresa no le dio credibilidad, le hizo una valoración. ¿Por qué? Porque las pruebas del trabajador no eran suficientes para desmentir las digamos, causales que se le estaban indicando para poderlo despedir. Para aplicar una justa causa de terminación. Ahí, doctor, en la práctica, y ya en su opinión, doctor, ¿usted cree que se va a convertir más fácil para las empresas hacer una justa causa de terminación de contrato que hacer un proceso disciplinario? Porque es que al final, cuando vemos estas causales, cuando vemos la diferenciación entre proceso disciplinario para aplicar una sanción disciplinaria, entiéndase un llamado de atención o una suspensión al contrato de trabajo, a cómo aplico el procedimiento para una justa causa, pareciera que es mucho más fácil entonces aplicar una justa causa. ¿Qué es lo importante en el despido con justa causa? Analizar cada una de la naturaleza propia de cada causal. Todas las 15 sí son despido con justa causa, pero cada una tiene un discernimiento y una interpretación diferente. Por ejemplo, si yo pretendo despedir a un trabajador por deficiente rendimiento, primero, la expresión de deficiente rendimiento es una expresión subjetiva, porque si yo no aplico lo que trae el numeral 9, que trae un procedimiento para que yo pueda explicar cuál es el deficiente rendimiento, para despedir a un trabajador con deficiente rendimiento yo me puedo gastar 1 a 2 meses, porque allí hay una cantidad de términos con una resolución que ya está establecida. Pensemos en la causal quinta, que habla de despedir a un trabajador por actos delincuales o actos inmorales. ¿Qué es un acto inmoral?
Ese es un concepto muy subjetivo. netamente subjetivo. Muy subjetivo. Entonces yo personalmente no recomendaría despedir a un trabajador por actos inmorales. Así en el reglamento diga, será justa causa de despido las relaciones sentimentales. Primero, eso es una violación constitucional. Yo no podría establecer que porque hay una relación sentimental, eso no es una justa causa grave. Y ahí esto es importante, doctor, porque le puedo decir que el 90% de los reglamentos internos de trabajo o de las políticas internas empresariales prohíben las relaciones sentimentales. Y muchas veces llegan, claro, ya al área jurídica diciendo, no, vamos a aplicar una justa causa de terminación de contrato de trabajo porque Pepito tiene una relación sentimental o emocional con María. Ahora, ¿qué es lo importante, por ejemplo, en este tema de las relaciones sentimentales? Mientras no trasciendan el campo de la intimidad, del respeto, de las buenas costumbres, pues obviamente que no va a poder ser causal de justa causa. Pero si esa relación sentimental va más allá y transgrede las políticas internas, pues obviamente que sí puede ser causal de despido. Pero a lo que me refiero es que hay causales que tenemos que tener mucho cuidado cómo las vamos a aplicar. El despido por actos delincuenciales. Yo no soy quien como empleador para determinar si mi empleador cometió un acto delincuencial. Porque el que define eso es un juez penal, el único que puede definir, pero si hay un procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Que primero debo denunciar al trabajador y con la sola acta de la denuncia ya, si quiere, le recibo descargos sencillos y ahí sí aplico la causal de despido y me arriesgo a todo el procedimiento de una demanda y todo lo que viene. Obviamente sobre esto hay muchas cosas, pero por tiempo no podría señalarlo porque hay una serie de procedimientos administrativos, por ejemplo, para despedir a un trabajador por actos presuntamente delictuales que se deben agotar, inclusive desde la misma consignación de prestaciones sociales, etcétera, para evitar que si algún día el trabajador sale absuelto, tengamos que indemnizar al trabajador. ¿Por qué? Porque no aplicamos el procedimiento de manera correcta. Entonces, conclusión, ¿cuál es la recomendación? Por favor, miren cada causal con mucho cuidado. No es una regla general, cada causal tiene su parámetro, pero especialmente la recomendación es, miren qué ha dicho la Corte sobre la causal X. Y basado en eso, ahí sí tomen la decisión. Nosotros venimos haciendo una práctica interna desde Lodo Advice para nuestras empresas clientes, y es que, como lo dijimos al principio, el trabajador no se toma muchas veces el trabajo, o no se toma el trabajo de leer el reglamento interno de trabajo, máxime el proceso disciplinario, que sí tenemos un capítulo específico del procedimiento disciplinario. Dentro de la diligencia de descargos, nosotros igual antes de iniciar la diligencia de descargos, le indicamos al trabajador qué nos dice el reglamento interno de trabajo. Que sí conoce el reglamento. Más allá de eso le decimos entonces, usted está siendo citado con base, recibió la citación de manera previa, para que el trabajador en la misma diligencia diga sí, recibí la citación de manera previa. Leyó la citación, se le dio traslado de las pruebas. Recuerde que tiene el recurso, usted va a ser escuchado, va a ser grabado. En caso de que usted requiera la grabación de la presente diligencia, puede solicitarla al área de talento humano. Recuerde que puede aportar pruebas, desea aportar alguna prueba, desea acompañarse de algún trabajador como testigo. Recuerde que tiene el recurso de reposición en subsidios de apelación ante la gerencia general, porque eso es importante. Muchas veces las empresas dejan los recursos de apelación para la misma persona de talento humano que está manejando la diligencia de descargos, y debemos entender que el recurso de apelación pues debe ser, con el fin de garantizar el debido proceso, pues debe ser revisado por un superior, que en el caso de una empresa pues sería la gerencia general. Entonces, nosotros venimos haciendo la práctica de advertir en la misma diligencia de descargos de qué se trata el debido proceso, para que a futuro ese trabajador no indique que no conocía, que no sabía, que no supo, o que no se le dijo o no se le indicó expresamente cuál era el procedimiento que íbamos a desarrollar. ¿Qué es lo recomendable frente al reglamento interno de trabajo? Varias cositas. La primera, como es obvio, tener el reglamento interno de trabajo. La segunda, no es suficiente con tenerlo, hay que vivirlo actualizado. Ha habido muchísima actualización, unas casi que de obligatorio cumplimiento, otras para tácitas. No todo lo que se reforma tiene que estar en el reglamento, pero sí hay cosas que se deben tener en cuenta en el reglamento, y especialmente en las empresas donde manejan las causales denominadas justas causas graves. Es muy importante que las causales estén previamente determinadas. Yo no me puedo inventar una causal justa causa grave si no está
previamente determinada en el reglamento, en la convención, en un pacto, en el mismo contrato. En el mismo contrato yo puedo colocar unas causales de justa causa grave, no necesariamente en el reglamento. Pero ¿qué es lo importante? Que esté previamente escrita para que no sorprendamos al trabajador con una presunta justa causa grave, que lo primero que un juez va a mirar es si esa justa causa grave está estipulada en el reglamento interno de trabajo. Otra gran recomendación: desde el primer inicio de la relación laboral, háganle conocer el reglamento interno de trabajo al trabajador. Si no se lo entregan físicamente, le puede decir que está en la web, es decir, envíele un comunicado de tal manera que el trabajador sepa y quede notificado por qué medios puede conocer su reglamento interno de trabajo. No necesariamente hay que entregárselo físicamente. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, de las TIC, todo esto puede estar en una web, puede estar en el link, puede estar enviado en correo, pero sí hay una recomendación: por favor, tengan relaciones con los trabajadores desde el punto de vista laboral en un correo institucional y no por WhatsApp, no por otros medios. No sigan la corriente del WhatsApp. Eso, a pesar de que la Corte le está dando credibilidad a los WhatsApp, pues hay que aplicar una serie de parámetros probatorios para aplicar esos medios denominados mensaje de datos, pero siempre háganlo y que el trabajador sepa que así tenga que pedir un permiso es por el correo institucional y se le contesta por el correo institucional, y que en el reglamento esté previamente establecido todo lo que atañe con las políticas y la discrecionalidad y facultad disciplinaria del empleador. El tema del acoso laboral, que esté previamente determinado, que el comité esté, que en el reglamento esté todo el procedimiento del acoso laboral, que el trabajador no se vea sorprendido, que el trabajador no es que cuando se le pregunte en un descargo, ¿conoce usted el reglamento interno de trabajo? Pues a mí me dijeron que había uno, pero yo no sé, no lo conozco, no sé dónde está, porque ni siquiera lo publican. No necesariamente tienen que pegarlo, la norma dice que hay que pegarlo en 2 sitios diferentes de la empresa y en cada sucursal, si es que tiene sucursales, pero hoy hay muchos medios. Uno no se puede pegar y arrodillar a la norma todo el tiempo, sino que lo importante es que al momento de una acción judicial, el juez tenga claro que ese trabajador sí tenía conocimiento del reglamento interno de trabajo. Eso es lo importante que tenemos que entrar a demostrar frente al reglamento. ¿Lo conocía? Sí lo conocía. Pero no aplicarle una actualización que el trabajador no tenía ni idea que se había actualizado el reglamento interno de trabajo, así al inicio de la relación laboral haya conocido el reglamento. Porque a lo mejor le estamos aplicando una actualización que nunca se la notificamos al trabajador, como casi pasa en todas las empresas. Actualizamos los reglamentos, pero no los publicamos adecuadamente y ahí vamos a tener problemas en una demanda laboral. Y es que muchas veces, doctor, acaba usted de tocar un tema muy importante, y es que al empleador se le olvida que la relación laboral es dinámica. Claro. Absolutamente dinámica. Antes teníamos la publicación de los reglamentos, que uno llegaba a las empresas y veía el reglamento publicado página por página. Yo creo que modernizando el concepto y atendiendo que debemos mantener actualizado ese reglamento interno de trabajo y que no es inamovible, porque entonces cuando llega uno usualmente a una empresa y dice, no, este es el reglamento y ya lo revisamos y ya está publicado, claro, pero ese reglamento está hace 10 años posiblemente. Entonces la dinámica que venimos manejando desde Law Advice es que, como nos estamos actualizando con la tecnología también, pues publique un código QR. Sí, muy válido. Entonces me parece excelente, de tal manera que usted no ocupa espacio gigante en un espacio, porque es que ahora los reglamentos, fácil con toda la normativa, doctor, pues nos cumplen con 60 páginas, 50, no menos de 50 páginas, porque toda esta reglamentación no nos da para tenerlos en menos páginas. Entonces, la invitación que nosotros le estamos haciendo a las empresas es que publiquen un código QR donde diga reglamento interno de trabajo, y es más fácil mantener como actualizado ese código QR y de mayor acceso, porque el trabajador simplemente escanea el código QR y listo. Claro, y eso es fundamental. Hoy en día hay que ser muy proactivo con la tecnología, muchísimo. Hay que aprender a no tenerle miedo al tema de la tecnología. Y un punto esencial, gran recomendación, siempre desde el primer inicio y en periodos, digamos, desde el inicio de una vinculación laboral, pídanle al trabajador que aporte un correo o una dirección en donde se le va a notificar todas las situaciones prejudiciales o judiciales
relacionadas con su contrato de trabajo o con la relación laboral. Y adviertan que además debe venir actualizando cada vez que cambie un correo, cada vez que cambie una dirección, so pena de entenderse que mientras no lo haga se entenderá notificado en esas direcciones. Y periódicamente, cada 6 meses, cada 8 meses o cada año, pasen un memorando actualizando información de los trabajadores para que al momento en que tengan que notificar trabajadores, como ha pasado muchas veces, los correos rebotan, los correos son devueltos porque el trabajador ya no vive allí, porque dice la certificación del correo electrónico que la bandeja no se pudo abrir, que la bandeja está llena, qué sé yo. No, vivamos actualizados para poder notificar al trabajador en debida forma y de esta manera poder aplicar todo lo que tiene que ver con ese reglamento, que al fin de cuentas es el factor que maneja las relaciones laborales externas dentro de una empresa. Claro, nosotros lo que siempre recomendamos a las empresas es que en ese punto específico el contrato de trabajo establezca que acepta notificaciones a la dirección de correo electrónico